Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este tiempo en que nos vamos a gozar estudiando y entendiendo la palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú en este momento tomándome a mí y a cada una de las personas que se encuentran viendo este video en cualquier momento. Y seas tú, Señor, causando esa explosión de vida, de esa vida que solamente proviene de ti y que no da el mundo. Nuestros padres terrenales nos dieron la vida física, pero tú, Señor, nos das la vida que es verdadera y eterna. Como dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hoy, Señor, te pedimos, déjanos conocerte, revélate a nuestra vida, Señor, y que esta vida, Señor, sea multiplicadora, no, perdón por la redundancia, de vida. Que nosotros seamos la luz y la sal del mundo y que cumplamos con el propósito de nuestra existencia, que es darle gloria a aquel que nos salvó y que nos amó, como nadie lo va a amar usted en este mundo. Hoy el título del estudio es Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Vamos un momento a Juan 6, versículo 63. Vamos a ponernos en contexto y empezamos desde el versículo 60. Resulta que aquí Jesús les había multiplicado los panes y estas personas que habían creído en Jesús querían hacerlo rey. Y el Señor Jesús se fue escondido y ellos fueron y siguieron atrás de él. Y Jesús viene y le dice, no, 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 un momentico, un momentico. Ustedes me están siguiendo porque yo les di pan y se saciaron. Pero ¿sabe qué? Yo soy el pan de vida. Yo soy. Vamos a ver qué dice aquí para ver qué dice el Señor Jesús. Vamos un momentico adelante y dice, él les había hecho un milagro, mire, que no bastan los milagros, nosotros somos la embarrada. El Señor Jesús los había alimentado y ha hecho una multiplicación, creo que si esta es la de los 5,000, a ver, si haya alimentado a 5,000 sin contar mujeres y niños y se había ido y la gente lo estaba buscando. Entonces en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, ya tú cogiste, te alimentaste de tu necesidad y listo. Eso es lo que tú estabas buscando. ¿Será que nosotros en este momento estamos buscando exactamente lo mismo de Jesús? ¿Será que nosotros estamos buscando satisfacer nuestra necesidad material y olvidarnos del Dios que nos está ofreciendo mucho más que eso? Esperemos que no sea así. Si estamos aquí es porque no es así. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no, ay, perdón, me voy para otro pedazo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, eso quiere decir, yo te aseguro que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste y quedaste lleno. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acuérdense que la palabra Cristo es el ungido, que en hebreo es el Mesías, perdón, en hebreo es el Mesías, en griego es el Cristo y en español es el ungido, o sea, el designado por Dios. Entonces, dice, porque a este señaló Dios el Padre, o sea, Él es el Cristo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira que Jesús les había estado predicando y el Señor Jesús pues le estaba diciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay que ser oidores olvidadizos. Más adelante vamos a ver la parábola de los dos cimientos donde el Señor Jesús compara a un hombre sensato al que oye y hace la palabra. Entonces, ellos vienen y le preguntan, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces el Señor Jesús viene y le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Entonces, ¿usted entiende cuál es la obra que vino a hacer Jesús? Que usted crea en Él, que usted crea que por esa palabra, que por ese sacrificio, usted fue libre y tiene vida eterna y abundante y tiene un Padre que está en los cielos que lo ama y que le está haciendo un llamado diciendo, hijo mío, ¿sabes qué? A mí no me interesa qué pecados hayas cometido, a mí no me interesa qué haya pasado en tu vida. Yo quiero que donde yo estoy, tú también estés. Y estoy haciendo todo para que tú llegues a mí. No deje que sea tarde, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el Señor nos dio voluntad de elegir. Entonces, elija sabiamente. Entonces dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que usted crea, que usted crea. Y de pecado, porque no cree en mí. Porque las cosas de Dios para el mundo son locuras. Y si tú no estás de acuerdo conmigo y si no piensas como yo, entonces inmediatamente usted ve en su hermano su enemigo. Entonces, ¿dónde quedó el Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde quedó ese amor por el prójimo? ¿Dónde está poniendo usted por obra la palabra que le vino a traer el Señor Jesús del Padre? El Señor está diciendo, créame que yo le estoy diciendo la verdad, créame a mí que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, estamos viendo, yo soy el designado por Dios. Le dice el Señor Jesús, imagínense. Respondió Jesús y le dijo, esta es la hora de Dios que creáis al que él ha enviado. Entonces esta gente que había alimentado a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, yo siempre he dicho que en esa época si fuera una mujer y un niño serían 15.000 personas y seguramente fueron muchos más. Se pusieron bravos con Jesús. Hicieron, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Les acababa de multiplicar los panes y los meses y te habían quedado saciados. Se habían recogido 12 canastas. Lo que pasa es que ellos le estaban persiguiendo era porque necesitaban su pan de la carne. Mucho cuidado por cuál es digamos, la intención de su corazón para buscar a Jesús, porque sabe que Jesús usted no puede engañar a Dios. Entonces le dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Imagínense en la cultura judía, o sea, comer carne con sangre era prohibido en la ley. Así que esto lo que le está diciendo el Señor Jesús es algo demasiado fuerte para ellos. Ellos estaban aferrados a sus tradiciones. Es más, si un judío abre un huevo y le ve un poquito de sangre al embrión, lo desecha, porque ellos no pueden comer cosas contaminadas. Y el Señor Jesús le está diciendo algo tan fuerte para ellos. Y dice, yo soy el pan de mí del que el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bonito, ¿verdad? Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Usted entiende que cualquiera que sea la condición en que su hermano se acerque a usted y usted es el reflejo de la gloria de Dios porque en usted habita el Espíritu Santo de Dios y usted se llama cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Usted entró en esta militancia como soldado. Usted no tiene derecho a echar afuera a sus hermanos. Porque sabe que nosotros tampoco nos merecíamos la salvación. Nosotros éramos tan pecadores como ellos y Dios nos ha tenido la paciencia del mundo. Lo que pasa es que nosotros no queremos tener paciencia para los demás, pero para nosotros sí. Señor, yo sí, mira que es que yo no soy tan malo, es que para mí hay justificación porque es que tú sabes que yo que, pero para los otros no tenemos la misma misericordia. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Tenga la misma misericordia, así como usted quiere que le hagan a usted, haga usted a los demás. Entonces, siguiendo con este asunto de qué era lo que estaba pasando en este contexto, y dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Usted de quién está haciendo la voluntad? ¿La suya o el que lo envió? Porque el Señor Jesús le dio mandamiento a usted y a mí, le dijo, la misma, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y usted no se puede estar haciendo el bobo como que esto no es conmigo, porque va a tener que dar cuenta. Y dice, porque he descendido del cielo, vamos en el versículo 38 de Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sabe que usted va a resucitar para condenación o para bendición o para vida eterna? Murmuraban entonces él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, el chisme, murmurar. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre nosotros conocemos, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Y Jesús le dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, usted sabe cómo es la gente de falsa, cómo somos nosotros los humanos de cambiantes, pero el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Es el mismo que era, que es y que ha de venir. Entonces, como ya no les gustó el asunto, empezaron ¿qué? A murmurar contra Jesús. Esa es la naturaleza humana. Cuando a usted no le gusta algo, entonces empieza a criticarlo, en vez de decirse, caramba, ¿será que yo soy el que estoy errado? ¿Será que yo soy el que tengo que sacarme la viga? Porque eso es lo que le dice el Señor, hipócrita. ¿Cómo pretendes tú sacarle la viga al hermano si tienes, la paja, perdona, a tu hermano si tienes una viga en el ojo? Entonces, dice el Señor Jesús, no que haya alguno visto al Padre, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. En el versículo 45, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios, así que todo que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que todas estas cosas estaban escritas en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testimonio hay un nuevo testimonio del cual usted y yo estamos dando certeza. Lo que significa testigo, mártir, mensajero. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que el Padre que vino de Dios sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces usted entiende que a Dios nadie lo vio jamás, que lo que vieron en el Antiguo Testamento fue al ángel, a ángeles, manifestaciones de ángeles, y que el Señor dice, y de justicia porque no me vas a ver más, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y no me vas a ver más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que cualquiera que le diga, no, es que el Señor Jesucristo se me apareció, es que el Señor Jesucristo viene aquí y habla conmigo, está contradiciendo la palabra y esa persona yo creo que se le está corriendo el champú. Entonces, o sea, aquí decimos así, perdón, esa persona está como enloquecida, para que me entiendan. Entonces, dice, porque es la palabra de Dios, el Señor dice, ya yo me voy y no me vas a ver más. Y nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo ha visto al Padre. Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Acuérdense cuando él le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá, no morirá, y si está muerto, no morirá eternamente. Entonces dice, entonces los judíos contendían entre sí, entonces, no, perdón, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense lo que Jesús estaba diciendo en esta época, y esto les estaban siguiendo, a esto les había explicado la palabra, pero ¿saben qué? Se aferraban a su religión, a su ritualismo, y por eso no pudieron ver todas las señales de que el Mesías ya había llegado. Y Jesús le dijo, de cierto os digo. No, en el versículo 50 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne?
Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras estas palabras, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le digo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres el Hijo del Hombre a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire que Jesús aquí está hablando claro. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y si usted no quiere aceptar el sacrificio de esa carne que fue partida por usted en la cruz del Calvario y recibir el perdón de pecados por la sangre inocente que fue derramada para pagar el precio, usted no va a tener vida. Lo está diciendo Jesús. Y le está diciendo, y encima, y te ofendes. ¿Usted no sabe que hay gente que se ofende por escuchar la palabra de Dios? Y dice, como en la parábola, yo soy malo. Ahora porque yo doy con la palabra de que le paga a todo el mundo y la gente se molesta y dice, no, tú no debes pagar porque nosotros siempre tenemos una idea mejor que la de Jesucristo. El Señor le dice, ¿sabes qué? Si esto te ofende, ¿a usted le ofende la verdad de Dios? ¿A usted le ofende que le diga que usted es un miserable pecador que se va a perder? ¿Que usted es un hijo de Satanás? Pues déjeme decirle que para mí esa fue la mejor noticia que me dieron porque yo decía, caramba, a mí me pasa de todo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que yo no le había entregado mi vida a Jesús. Y cuando yo entregué mi vida a Jesús, empezó el proceso. Claro que esto no es fácil, que a quien le gusta que está en oscuridad y le prendan la luz. Eso fastidia al principio. ¿Por qué? Porque el Señor nos atestigua nuestros pecados y nosotros podemos reconocer nuestros pecados y recibir perdón o seguir tercamente diciendo, Jesús, tú estás equivocado, yo soy la que tengo la razón, yo tengo un camino mejor que el tuyo, Jesús. Es más, que mis obras hablen, o como que dijo que creo que fue San Francisco a fin, que tus obras sean tantas que si es necesario uses las palabras. Por favor, el Señor nos mandó a predicar, a hablar, a no callarnos, pero nosotros nos parece más bonito lo que nos inventamos, nos parece más lindo todas las tonterías que se inventan las religiones. Nos parece más bonito decir que esta carne es mala, como dicen los gnósticos, y que es pecadora, y vivir en un mundo de ideas como el de Platón, porque así nos queremos más espirituales, porque en la India y el Dalai Lama, usted sabe la porquería que hacen en la India, que se cogen y se echan los orines de las vacas y tienen un templo lleno de ratas y eso lo alimenta y se bañan en el río ese Ganges que está todo lleno de basura y usted le llama eso espiritual. No sea tonto, las palabras de Dios son espíritu y son vida. El Señor no le está mandando que usted haga nada de eso. Pero usted sí, eso sí, practica yoga. Usted, mejor dicho, se eleva al séptimo chakra y se inunda con la luz de la luna y abraza al árbol para que le dé la vida de la Pachamama y todas esas bobadas, esas sí se las cree. El tarot y la magia blanca, miren, no existe magia blanca, es brujería. No suavice las cosas, porque ¿sabe qué? Está falseando el evangelio. Está falseando el evangelio. Y un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Ay, pero ustedes, ¿por qué me hablan tanto al demonio? Porque Jesús lo vino a denunciar. El Jesús vino a denunciar que usted tiene un enemigo de su alma que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú si eres fanático, pues claro que soy fanático. Fanático, yo doy mi vida por eso. ¿Y sabes qué? Es el único fanatismo chévere que hay. Mi papá decía que la gente fanática era gente bruta. Y tienen toda la razón. Tenía, pues, porque ya mi papá falleció. Porque es que hay gente que se mata por una camiseta de fútbol.
porque es que tú eres de Santa Fe, yo soy de Millonario, ellos no se pueden ver y se matan por un trapo, literalmente, se matan. ¿Que no cree que eso es demasiado fanatismo? Idiota. Se matan por un partido político, se matan por las cosas de este mundo, se matan por todo lo que no hay que darle valor. Se matan por un amor, se suicidan, no mandan a matar al amante de la mujer. O sea, no, mejor dicho, nosotros matamos por nuestro orgullo y cuidado te metes conmigo. Porque yo soy de buena familia, yo soy intocable, yo soy el más guapo, yo soy el más lindo, o yo soy ¿qué? Y entonces usted es superior a su Padre que está en los cielos, usted es superior a Jesús, porque yo que a Jesús lo escupieron, le hirieron, y todo eso lo aguantó, ¿qué? Con amor y callando. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted sea un tonto, el Señor no lo manda a ser tonto, le dice, piense, tenga criterio. Cuando Herodes lo manda a buscar para que lo divierta haciendo sus espectáculos, porque había creído que Jesús era payasito de circo, Jesús le dice, ¿sabe qué? Vaya y dígale a esa zorra que hoy hago milagros y mañana y al tercer día subo a Jerusalén para morir. Ay, Jesús, por Dios, no hables así, Señor, porque vas a herir los corazones. Pues Jesús le está diciendo la verdad. Y usted, si no acepta esta verdad, ni siquiera se va a condenar, ya está condenado y perdido. Entonces, sigamos aquí leyendo. A mí me encanta, porque entonces la gente dice, la gente se ofende porque le dicen la verdad. Le dicen, pues qué, esto os ofende, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Sabe por qué? Porque es como nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. La decisión de venir a Jesús depende de usted. Ese corazón se abre desde adentro, desde adentro. Usted decide a quién deja entrar en su casa y no. Y si usted decide aceptar ese sacrificio, pues el Padre lo lleva a Jesús, pero si no, déjeme decirle que su papá es Satanás y que aquí se va a quedar y va a recibir el justo pago de su extravío. Entonces no es que estemos predestinados unos a otros a salvar, esas son locuras, esas son locuras. Bueno, o mejor me callo y sigo con el estudio. Le dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿Acaso queréis acaso iros también vosotros? Ay, muchachos, por favor, no me abandonen, no me abandonen, no me dejen sola. Señor, yo equivoqué. ¿Quién más se quiere ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, ¿se está dando cuenta el carácter de Jesús? Jesús sabía quién era. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es en Dios? ¿Usted sabe quién es en Jesús? ¿Usted tiene la misma disposición y obediencia que el Señor Jesús le está diciendo? Porque la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Pero resulta que la gente cuando viene a la vida cristiana, se enseñorea de los demás y yo soy el que más sé, yo soy mejor dicho, y cuidado, como decía el pastor Diego Albarracín, cuidado me toca porque te embarazo. ¿No ve que ahora mismo los líderes religiosos andan en limusina, tienen guardaespaldas, castillos especiales para ellos solos, cuentas millonarias y los pobres tontos que lo siguen viviendo como? Llámese como se llame la religión, porque el único que da vida es Jesús y Jesús no es una religión, Jesús es vida y fe. Entonces, y está prometiendo otras cosas, y usted le ofende la palabra de Jesús y prefiere que oírle a su pastor lindo, a su pastor que no lo regaña, a su pastor que le quiere enseñar hasta con quién se casa. Por Dios, usted que es un títere que deja manejar la vida, Dios no le dio para eso la vida.
Dios le dio para que usted tuviera criterio y entregara la vida voluntariamente, pero no por un bobo. No por un hombre igual que usted y que yo, igual que pecador que usted y que yo, que viene de la descendencia de Adán. Él lo mandó a darle la vida por él, no por nadie más. Entonces, el Señor Jesús, ay Señor, perdón, dice en Juan 3, vamos un momento a Juan 3 para explicar mejor esto. Aquí llega Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos, ¿y él qué? Pero va Jesús de noche para que nadie lo vea. Y entonces en el versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se están dando cuenta que el Señor entregó su carne para que usted y yo tuviéramos vida en el Espíritu? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, aparentemente aquí todo el mundo está vivo, pero el Señor sabe quién tiene la vida y quién no. Es más, usted sabe si usted tiene la vida o usted está muerto. Porque así como si yo me pellizco en la carne y me duele, yo sé que estoy viva. Si a mí me hieren en el alma, me traiciona, qué sé yo, mi marido, mi amigo, o lo que sea, a mí me duele en el alma. Pero sé que si usted no está ni siquiera sintiendo nada en el espíritu, usted tiene el espíritu muerto. Así de sencillo. Si usted no está experimentando el gozo que es la vida del Señor, y entiéndase por gozo servirle, tener el privilegio de llamarlo padre, de ser su esclavo, de estar bajo su cobertura y no sobre la cobertura del que lo quiere destruir, entonces usted aparentemente está vivo, como dice en Apocalipsis, usted tiene el nombre que vive, pero está muerto y se va a morir en esa condición como no despierta y pronto. Usted no está viendo que los tiempos son malos. Hoy estaba viendo en el noticiero que aquí en Colombia se estaban muriendo 523 personas diarias. Imagínese 523 personas diarias y nosotros todavía en medio de esta situación estamos vivos y usted todavía se queja. Deje de ser tan malagradecido con Dios. Porque ¿sabe qué? Usted lo que quiere es el pan que usted lo alimente. Usted no quiere la bendición de Dios. Usted quiere que el Dios se descienda a su condición y no alabar a Dios por lo que Dios es. Entonces, aquí volvemos a Juan 3. Y entonces él le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿cómo es posible que tú seas un maestro? ¿Cómo es posible que usted sea cristiano y no sepa lo básico de su vida de fe? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las espirituales? Entonces, imagínense, el Señor Jesús aquí le está diciendo, caramba, eres tú cristiano y no sabes lo básico, no sabes que la carne para nada aprovecha, no sabes que es el espíritu el que da vida, y tú, Nicodemo, que eres maestro de Israel, no sabes que el espíritu es vida. Yo aquí, perdón, tenía el capítulo. Vamos a leer. ¿Por qué le dice esto el Señor Jesucristo a Nicodemo? Porque se supone que él era un experto en las escrituras, ¿no? Que él era un experto y que debería saber las cosas básicas de la vida de fe. Vamos un momento a Ezequiel 37. Un momentico a Ezequiel 37. Se titula El Valle de los Huesos Secos. Y dice, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Oye, ¿cómo no vamos a estar secos si no tenemos el agua de vida? Pero bueno. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Te cree que usted puede tener vida en Jesús? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos,
Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Se da cuenta que ellos sí sabían la ley y se estaban estudiando las escrituras. Por eso el Señor Jesús dice, oye, ¿cómo es posible que tú no lo sepas? Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Esto es lo que pasa cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros llevamos el evangelio a las personas empiezan a tener la vida ¿dónde? En el espíritu, que es lo que está muerto. Y dice, aquel no, bueno, profeticé como me fue mandado. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que el Señor nos dejó una tarea que así como el Padre lo envió, nos enviaba a nosotros? Y en Mateo 28 dice, toda autoridad me es dada sobre el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dude que el Señor lo está acompañando, pero sabe que usted tiene que cumplir el mandato. Entonces dice, y miré, y he aquí tendón sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Se acuerda que cuando formó a Adán, él cogió y formó a ese hombre y sopló en él espíritu de vida? Que ya había formado una pareja antes, que era una pareja animal, y que les había dicho que se multiplicaran y jugaran la tierra, y que después tomó uno de esos hombres y sopló sobre él el espíritu de vida. Y dice en el versículo 9 de Ezequiel 37, y me dijo, profetiza el Espíritu sobre ellos. Perdón. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, así, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se acuerda que el Señor Jesús también manda a traer a sus hijos de los cuatro confines de la tierra? O sea, de todas partes. Está mandado a profetizar a toda parte. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. No el Israel físico, el Israel espiritual. Nosotros somos su pueblo. Entonces, Él nos está diciendo, ¿sabe que ustedes están muertos? Necesitan la vida, y la vida la doy yo. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de la sepultura. ¿Se acuerda que le dije que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados? Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, ya vimos que aquí estaba hablando el ángel de Jehová como Dios, pero ya llegó Dios y nos está diciendo Jesús, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y al que coma de mi carne y beba de mi sangre, no tendrá hambre ni sed jamás. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, empecemos. Si antes no teníamos una relación con Dios, yo lo invito. Empiece a conocer ese Dios de amor y de misericordia que quiere solamente cosas buenas para usted. No se haga el sordo. No se haga el sordo porque ante Dios no va a tener excusa. Si usted está viendo esto hoy, que hoy es que enero, febrero, marzo, 4 de abril, sí, perdón, mes 4 del día 4 del mes 6 del 2021, para no enredarme. Y usted se muere y va a llegar, ay Señor,
porque todos tenemos que llegar delante del juicio del Señor, no sabemos cuándo, pero todos, absolutamente todos nos vamos a presentar delante de ese trono y van a estar abiertos los dos libros, el libro de memoria y el libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, donde su papá el diablo, al lago, infierno y azufre. Entonces, ya me perdí qué era lo que iba a decir. Bueno, sigamos hablando de esto, de que el Señor nos está diciendo que Él es el que nos da la vida. Y si nos vamos un momento que las palabras de Dios son espíritu y son vida, que esas palabras son las que producen la vida en usted. Y entonces, si usted escucha esa palabra y la obedece y la pone por obra, entonces el Señor escribirá el libro de memoria de lo que usted está hecho y estará su nombre en el libro de la vida. Y por eso Pablo dice, yo cuido mi salvación con temor y con temblor. La salvación se pierde. Ese cuento de que salvo por siempre salvo, olvídese que Dios se aguanta que hagan con él lo que quiera porque Dios, Jesús no es un guiñapo que usted lo pueda coger, tirar, usar como un trapo sucio a conveniencia. Señor es digno, Señor es Dios, Señor exige reverencia porque Él es Dios y usted se lo quiere pasar por la paja. ¿Cree que usted va a merecer alguna cosa que no sea buena? Que va a recibir el justo pago de su maldad y no se la puedo gloriar de otra forma. O usted cree y se salva, o usted no cree y se pierde. Y ya decidió bando. Cuando se muera, ya decidió bando. Por eso el Señor dice que esta es la vida eterna, que te conozcan, aproveche y conózcalo mientras tenga tiempo. No pierda tanto tiempo en bobadas de este mundo que pasan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, dice en Mateo 13, vamos a ver qué dice Mateo 13, el versículo 1 dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Estamos hablando que la palabra de Dios es la semilla. Si nosotros vamos más adelante, ustedes están limpios por la palabra que yo he dado. ¿Y dónde se siembra la palabra? En el corazón. Hoy pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ustedes se están dando cuenta que el problema es en entender la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entienda lo que el Señor le está diciendo sin tanta arandela, sin tanto misticismo, sin ponerle color a lo que no tiene color, a lo que es sencillo, a lo que es fácil. No tiene que pasar los 7 niveles de qué sé yo, en fin. Ni quemar papelito, ni prender velas y te reprendo y te pisoteo la cabeza, Satanás, y todas esas locuras que se inventan ahora los cristianos. Dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Yo lo que le estaba diciendo es que la salvación se pierde, que este camino es el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. No se deje sacar del camino por su propia tontería, por creerle al mentiroso que lo quiere destruir. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se da cuenta quién le arrebata? Satanás le arrebata la palabra de Dios. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, como un alcacercer, como una cerveza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la persecución, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay gente que quiere vivir una vida de fe linda, 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 que yo me volví cristiano y ya todo se me volvió perfecto, pero el Señor le está prometiendo que usted va a ser perseguido, que va a ser vituperado, que va a ser aborrecido, que mejor dicho, que en el mundo va a tener aflicción, pero que confíe que Él venció al mundo. Y si usted está al lado vencedor, ni se preocupe por lo demás, su papá lo defiende. Que nada más confíe, porque el Señor le promete la vida aquí y allá. Mejor dicho, qué baloto ni qué baloto, pero usted tiene que decidir creerle a Jesús, creerle a su palabra y no a lo que se inventa su cabecita, pero es que yo creo que a mí me parece que no, Jesús dijo la verdad. Entonces el Señor dice que el maligno le arrebata y cuando tienen los problemas usted se aparta. Como dicen por ahí, cuando se hunde el banco, las ratas son las que salen primero. Dicen, pero el capitán se queda.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, quedan sin fruto. O sea, usted está dejándose que el mundo lo afane, que el mundo lo convenza de que la palabra de Dios no es verdad, que el ídolo de usted es la bichota. Por favor, yo estaba oyendo una canción de Karol G. Pero si ese es el ídolo de nuestra juventud, pues ¿qué se espera? Que ando con uno y me acuesto con otro y que desde el 16, desde chamaquita estoy metiendo y estoy prendiendo y la vieja muestra en el video, perdón, la mujer, que hasta tiene relaciones homosexuales con una amiga y que no le importa estar yo me acuesto con uno y mañana replay y yo ando en mi camionetón con los vidrios yo no sé qué. Oiga, y usted está dejándole a eso la vida de sus hijos y después se queja. No están aprendiendo sino basura, basura a la corriente de este mundo y usted le está entregando sus hijos en bandeja de plata a Satanás. Se los está entregando así. Ay, no, porque él es libre, el libre desarrollo de la personalidad. ¿En serio? Usted está puesto para guiar. Si no, ¿para qué? ¿Para qué está? ¿Para qué sirve usted en la vida? Si usted está llamado a dar fruto, y yo creo que el primer fruto y el más precioso es el fruto del vientre. Y si usted no se ocupa de la vida de sus hijos, a enseñarle valores, no es que a mí yo escuché esa canción y enseguida se me metió el diablo y entraron los demonios. No, no, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nosotros no podemos hacernos los oídos sordos, pero tampoco podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Usted se admira porque antes le sacrificaban los ídolos, a los ídolos, los hijos, los primeros hijos, para tener una buena cosecha. Pues sepa que usted está haciendo lo mismo y peor, peor. Mire, usted está dejando a sus hijos, hermanos, niños chiquitos que los entretienen con una tablet, con un teléfono celular, para que no moleste. Y usted sabe todo lo que hay ahí, que no es apto para niños, y su niño crece creyendo que eso. Yo estaba viendo un reality show de Discovery Hell, creo que se llama. Entonces, había un niño que él decía que él era niña y entonces los papás lo apoyaban en esta transformación sexual y todo este proceso y las cirugías y las hormonas y no, pues ese era el show del momento y estaba bien porque era transgénero. Y eso él no, mejor dicho, había que apoyarlo y ese era el apoyo del papá. Oiga, la palabra de Dios dice que Él nos creó varón y hembra. Y si usted tiene algún tipo de problema con eso, pues dígale a Dios, sana mi sensualidad, Señor. Sáname, que el Señor es capaz de transformar todo en su vida. ¿Cuántos testimonios no hay de homosexuales que el Señor les quite esos demonios malditos y vuelven a tener su identidad sexual? Dios nos quedó hombre y varón y hembra. Hasta fisiológicamente estamos hechos para ser una sola carne, no al contrario. O sea, son prácticas abominables y mire que por eso destruyeron a Sodoma y a Gomorra, porque es que es demasiada maldad retar a Dios y encima nosotros apoyar eso y decir, no, es que eso está bien. No es que vayamos a desechar a nuestros hermanos, al contrario, ganémonos para Cristo, pero hagámoslo con verdad, sin atacarlos, sin discriminarlos, haciendo todo como nos los mandó el maestro, con amor, atraerlos con amor, porque no se preocupe que no es usted el que lo va a convencer, es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. Mire, yo conocí un pastor, que no sé si le puedo llamar pastor, que llegó una persona homosexual a la iglesia y como al segundo culto el chico no quería, sino que se venía en su parranda, lo echó de la iglesia. Tal vez era la única oportunidad que ese joven tenía de ser salvo y nosotros acabamos de oír que Jesús no echa fuera a nadie y nosotros sí nos tomamos esa potestad. Ay, no, porque ya me es molesto. Pues téngale paciencia a su hermano porque es que Dios trabaja en cada cual como va queriendo. Usted no es nadie para juzgar. Otra cosa es que no tenga criterio, es muy distinto, pero estamos llamados a amarnos, a decirle a otros las cosas con cariño, no a terminar de rematarlo. Ese es el trabajo de Satanás.
No sea que usted esté haciendo el trabajo de Satanás y se esté diciendo Señor, Señor, porque ¿sabe qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor no lo está llamando a ser del mundo ni a aplaudir las cosas del mundo. Es más, se está llamando iglesia, eclesos, ahí para tirarme la de erudita, son los llamados afuera. Usted está llamado a ser distinto. Señor le dice, porque si haces lo mismo que hacen los gentiles, si saludas solamente a los que te saludan, ¿qué haces de más? Y si le prestas solamente a los que te pueden pagar, ¿qué haces de más? El Señor le está llamando a hacer de más, a caminar la segunda milla, a poner la otra mejilla, a ser misericordioso, a ser totalmente distinto a lo que el mundo es. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que por hoy vamos a terminar de leer esto y terminamos. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Yo anhelo que usted y yo seamos esa buena tierra que produce al 30, al 70 y al 100 por uno. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. No le crea a hombres. Es más, no me crea a mí. Vos no ponga su vista en hombres, se va a perder, se va a perder. Ponga su vista en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese sí, nunca le va a fallar. Créale al Señor y sea esa buena tierra que no se deja por nada. Yo siempre digo que voy a terminar, pero esto sí se lo quiero decir. Mire, ¿se acuerdan que ayer Colombia le ganó 3-0 a Perú? Perdón, mis hermanos peruanos, pero bueno, aquí nos alegramos. Lo que para unos llanto, para otros es tristeza. Así va a ser en el día de la venida del Señor. Algunos nos va a poner súper felices y para otros va a ser un día bien duro. Entonces, yo le decía a alguien, mire, si fuera el campeón, supongamos que a usted le encanta el boxeo y se fuera a jugar, qué sé yo, en Las Vegas el título del cinturón del campeón de pesos pesados y fuera de su país, y usted fuera fanático de esto, o sea, le encanta ese deporte, listo, bien. También tenemos que gozarnos de las cosas de este mundo. Aproveche mientras está vivo, pero vívalo con sabiduría. Entonces usted se ahorra y ahorra 5 años porque es su anhelo ver ese momento y llega a Las Vegas y se baja en el hotel y se monta y se sienta y empieza ¿cómo es que se llama? El ring. Y resulta que llega el candidato colombiano de su país y ¡pum! Knockout. Y estoy como que... Y eso fue todo. Así es la vida de fe. Sufrirse los 9 rounds, que a uno le peguen, lo partan, que está a punto de tirarse la toalla, pero uno se levanta con más fuerza, así tipo Rocky, y dale, y al noveno asalto usted sale vencedor. Esta es la vida de fe. Esfuércese y sea valiente. No coma cuento, coma la carne de Jesús y tenga la vida eterna. Un fuerte abrazo, los amo en el amor de Cristo. Reciban esta palabra con amor y con sensatez, con sabiduría que viene de lo alto. Que tengan ustedes un feliz descanso, el Señor les hable en sueños y les muestre